Hola, soy Margarita Suárez Espinosa, profesora principal de Historia del Departamento de Humanidades y directora del doctorado en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la corrupción en el antiguo régimen y en el periodo virreinal. Bueno, el tema de corrupción en el antiguo régimen y en el periodo virreinal es un tema que ha dado pie a una larguísima discusión entre los historiadores. Actualmente, si tú miras el diccionario de la Real Academia de la Lengua, corrupción significan tres cosas básicamente: cohecho, prevaricación y nepotismo, ¿no? Y claro, y todo eso vinculado a la existencia de un Estado moderno, ciertamente. Entonces, claro, el problema con esto es que en el siglo XVI y XVII no existía un Estado moderno. Y la acepción corrupción solo estaba vinculada, según el diccionario de Sebastián de Covarrubias de 1611, solo estaba relacionado a la putrefacción de los cuerpos y solo en el sentido que nos interesa cuando se cohechaba a un juez. Entonces el término corrupción solo se usaba para cuando un juez recibía una coima, un cohecho en el ejercicio de su cargo, ¿no? Ahora, el tema es que en esta época es común, no solo en el Imperio Hispánico, sino en toda Europa, en todas las administraciones monárquicas en general, es normal que un funcionario lucre a través del ejercicio de su cargo. En realidad, eso era parte de los privilegios que tenía un funcionario. Incluso, por ejemplo, yo tengo el caso de un funcionario que era un oficial real de Panamá, que cuando se cambian las reglas de juego en la segunda mitad del 17 y entonces sus funciones las tiene que cumplir después del Consulado de Lima, resulta que le hace un juicio a la administración y le dice: ustedes me han estafado porque yo compré el cargo pensando que iba a tener una ganancia de 120%, igual que los comerciantes, y ahora ya no tengo ninguna ganancia porque las funciones que yo tenía que cumplir ahora las cumple el consulado. Entonces hay que tener en cuenta que son mundos diferentes y no existe un Estado como existe el día de hoy. Bueno, para comenzar, nadie habla de Estado en los siglos XVI y XVII. Entonces, claro, la gran pregunta es cómo es posible que exista un imperio hispánico sin Estado, ¿no? Entonces, claro, lo que hablamos ahora los modernistas, lo que trabajamos este periodo, es de una administración monárquica. Y esta administración monárquica, por supuesto, contaba con instituciones, pero estas instituciones están atravesadas y enhebradas a través de vínculos de patronazgo. Y son estos vínculos de patronazgo los que mantienen unidos al imperio. No son tanto las instituciones per se, sino los vínculos, las amistades, las relaciones clientelares que existen entre las personas que forman parte de esas instituciones. Bueno, para trabajar el tema de corrupción tenemos una herramienta que la estableció la misma monarquía hispánica, que son los juicios de residencia. Yo, por ejemplo, trabajé con el juicio de residencia del virrey Conde de Castelar, primer virrey instituido en el Perú, que es el juicio de residencia más grande que existe en la Nación General de India, como somos 17, 18 legajos. Y este era un operativo impresionante porque se abría simultáneamente en todo el virreinato los expedientes con jueces locales
y en todas partes, en todos los lugares importantes del territorio, ¿no? Ahora, el gran problema con estos juicios de residencia es que muy pocos abrían la boca. Normalmente los virreyes estaban todavía en el territorio mientras se realizaba el juicio de residencia, y en consecuencia el juicio de residencia parece más una especie de ritual que de juicio efectivo, ¿no? Otra manera de enfrentar el juicio de residencia es reconstruyendo las redes de clientelaje y patronazgo, es decir, las redes de parientes, criados y allegados con los cuales trabajaban los funcionarios públicos. Y eso se hace a través de los notarios, fundamentalmente. Bueno, hoy por hoy se ha dejado de lado el clásico trabajo con los juicios de residencia, y lo que se hace es tratar de reconstruir las redes clientelares de los funcionarios. Y la única forma, y de sus negocios, por supuesto. Entonces, la única manera de hacerlo es nuevamente mediante la revisión de notarios, ¿no? O tal vez algún juicio por ahí que hayan tenido estos criados, ¿no? Bueno, los principales desafíos que enfrentamos los historiadores para investigar este periodo es la ausencia de información. La ausencia de información porque los archivos virreinales de estos siglos tienen mermas, o también porque se oculta la información. Entonces tú tienes que hacer una especie de trabajo detectivesco para ver por dónde puedes encontrar la información que puedan estar ocultando esta gente que trabaja con los funcionarios altos y bajos, ¿no? Bueno, muchos historiadores erróneamente han cometido el anacronismo de pensar que el origen de la corrupción en el día de hoy se encuentra en el periodo virreinal, o que las lacras del periodo virreinal se arrastran desde el siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Lo que hay que entender es que el funcionamiento del Estado, entre comillas, o de la administración monárquica era totalmente diferente en el siglo XVI. Permitía el enriquecimiento de los funcionarios a través del ejercicio del cargo, y además era obligación de los monarcas regalar a sus parientes, criados y allegados, y además era obligación del monarca enriquecerlos. Entonces el monarca debía enriquecer a sus parientes, y lo lógico era, si mandaban a sus parientes como virreyes en América, lo más normal era que ellos llegasen a Perú o a México y se enriquecieran para luego tener, digamos, un destino más provechoso en Nápoles, Sicilia o en la misma España, ¿no? Entonces, pero esto no quiere decir que no haya habido corrupción en el siglo XVI o siglo XVII. Es decir, ese sistema de patronazgo, este sistema de dones y contradones, que eran parte del sistema de patronazgo, podía ser corrupto, podía ser mal usado. Y les pongo el ejemplo del virrey Conde de Castelar, que fue el primer virrey peruano instituido en el Perú en 1678, ¿no? A él le encontraron, él solo estuvo 4 años como virrey, y a él le encontraron que había estado vendiendo los cargos de corregimientos, que son mercedes, ¿no? Son mercedes que el virrey daba como parte de su derecho a poder otorgar mercedes y dádivas, que era parte fundamental de todo este sistema del patronazgo. Pero lo que encontraron es que el virrey no solo las ofrecía como merced,
sino que las estaba vendiendo. Entonces, ¿qué resultó de esto? Que desde Madrid prohibieron que en ninguna parte del imperio español los virreyes pudiesen repartir cargos o mercedes, ¿no? Eso quiere decir entonces que efectivamente se estaba reconociendo que había habido un mal uso, una corrupción de un sistema legítimo de patronazgo, ¿no? Y de hecho nunca más volvió a funcionar el patronazgo como había funcionado en el siglo XVI o en el siglo XVII, ¿no? Ahí, digamos, fue el inicio del colapso del sistema de patronazgo, a pesar de que siguió funcionando, ¿no? Bueno, a diferencia del periodo del antiguo régimen o el periodo virreinal, en los siglos XIX y XX, actualmente, existe un Estado moderno, o sea, es un Estado en el cual los funcionarios tienen una serie de obligaciones que tienen que cumplir, y hay una gran diferencia entre lo que es público y lo que es privado. Y además está ya establecido de que no puede haber ni nepotismo, ni prevaricación, ni cohecho. Entonces, eso claramente es un fenómeno, la corrupción es un fenómeno, digamos, establecido en los siglos XIX y XX. Tiene poco que ver con el funcionamiento de la corrupción en los siglos XVI y XVII, ¿no?